Hola chicos, muy buenas noches. Pues muy bien, ya me presentó el doctor Uriel. Claro, algunos de ustedes quizás ya me conozcan, ya me hayan visto en varias de las reuniones. Estamos con todo porque obviamente estamos después de el primer premio, estamos desde adentro de Alianza Médica y pues ahora soy como coordinadora académica de Alianza y por supuesto siempre estamos aquí apoyándoles ahora en la tercera entrega de este premio, que ahora es internacional, vaya que han avanzado los años con todo esto. Y por supuesto, como bien decía Uriel, muchas veces sabemos la teoría, sabemos la práctica, pero al momento de enfrentarnos al paciente, a la atención médica del primer contacto, no sabemos cómo hacerlo. No sabemos incluso, aunque ya hayamos pasado por el internado, cómo es que vamos a hablar con el paciente ya en el servicio social, porque en el servicio social incluso a muchos les va a tocar solos, a muchos les ha tocado solos o conocen a alguien en los que ni siquiera tenían a un doctor de apoyo. Entonces, créanme que la atención médica de primer contacto a muchos se les dificulta y no es porque no sepan, por supuesto que no, es simplemente porque está ahí el miedo latente, la preocupación latente de, ¿será que lo voy a hacer bien? ¿Será que lo voy a hacer buenas preguntas al paciente? ¿Cómo es que voy a abordar el tema y temas tan importantes para un paciente o muy de su vida privada? Pero pues yo necesito saber esa información, ¿no? Son cosas que aquí en la presentación de atención médica del primer contacto, el qué y el cómo, es que vamos a verlo. Y espero que les guste. Por supuesto, al final o durante toda la sesión, para que no se les olvide, pueden ir dando sus preguntas y se les va a contestar. Bien, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Una atención médica necesita ser una atención médica de calidad. Y para eso, por supuesto, les voy a poner aquí el concepto clave. Calidad de atención médica, tratamiento que proporciona un médico o cualquier otro personal individual en un episodio de enfermedad claramente definido en un paciente dado. Es toda aquella atención que nosotros le damos a una persona que la necesita. En este caso, hablando de médicos, es atención médica, la cual debe ser específica y adecuada para lo que necesita este paciente. ¿Y qué necesitamos en cuanto a la atención de calidad? Nosotros necesitamos que sea una atención técnica y una atención percibida, lo cual nos va a ayudar a solucionar problemas. Pero lo que muchos no sabemos es estos pasos a seguir para solucionar el problema. Porque a nosotros en la escuela nada más se las pasan diciendo que una atención médica, la atención de primer contacto con el paciente, es llegar con el paciente, hacerle tu historia clínica, hacerle las preguntas de manera mecánica, cuál es su nombre, usted a qué horas ingresó, por qué motivo viene, qué otra cosa le sucedió, hace cuánto tiene este problema, pero no, la atención médica no solamente es llegar al paciente y hacerle las preguntas que vienen en la historia clínica, hacerle las preguntas para hacer tu nota de evolución. No, la atención médica debe ser una atención de calidad, una atención humana, como bien lo dice nuestro logo, de humanismo, humildad y sobre todo de honor. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de una atención técnica y una atención percibida? Bien, porque vamos más allá. Nosotros en cuanto a la atención percibida es la interacción social y económica, la interacción que vamos a tener con el paciente en primer contacto, la interacción que nosotros vamos a formar con nuestro paciente y el paciente va a formar con nosotros como médicos, como profesionales de la salud. Ahora bien, la atención técnica los vamos a aplicar a la aplicación de ciencia, aplicación de tecnología de las medicinas y otras ciencias de salud. ¿Cómo otras ciencias de salud? Muy bien, todos aquellos laboratorios, todos aquellos procedimientos externos que vamos a necesitar para apoyarnos a realizar un diagnóstico oportuno, un diagnóstico eficaz y un diagnóstico certero a nuestro paciente. Pero muy bien sabemos que si sabemos buena clínica, no vamos a necesitar del apoyo. Sin embargo, ante la duda nunca está de más. Pero por supuesto, hay que ser buenos clínicos y rápidamente vamos a saber qué es lo que tiene nuestro paciente. Y eso va también esta presentación. En cuanto a atención percibida, la interacción social del paciente
Y la atención médica, una atención médica de calidad, va a empezar desde que el paciente entra al consultorio. Así es, desde que el paciente te toca la puerta y te pide permiso para pasar y poder acudir a la consulta, o bien hay pacientes que no te tocan, desde que el paciente abre la puerta y se mete a la consulta sin más. Desde que el paciente llega y tú ves que necesita ayuda para caminar, desde que el paciente llega y ves que no se puede mover, desde ahí comienza la consulta médica, la atención de primer contacto. Y no es porque nosotros vayamos a decir, voy a ver primero al paciente y voy a ir a criticarlo, voy a ir a ver cómo se viste y cómo. No, pero todo, desde que tú ves y tienes contacto visual con el paciente que va a llegar a tu consultorio y tú vas a atenderlo, empieza la atención médica. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar a ver si realmente el paciente camina bien, si el paciente tiene problemas de marcha, si el paciente tiene algún dolor localizado, porque muchas veces el paciente se agarra y se toca las zonas donde tiene dolor. Y muchas veces el paciente lo hace inconscientemente y cuando tú le preguntas en la consulta, ay, ¿por qué viene? No, es que siento un dolor acá, pero tú ya lo viste anteriormente o mientras estabas dándole como la bienvenida al paciente, que se tocó otra zona, ¿no? Y pues ya es inconscientemente que lo hace. Muchas veces eso dice más que 1000 palabras. Como bien sabemos, una imagen dice más que 1000 palabras y por eso los médicos debemos ser observadores. Debemos de tener debemos apoyarnos de muchas herramientas, de muchas habilidades que nosotros tengamos o las vayamos desarrollando para lograr un diagnóstico oportuno. En este caso, ¿qué vamos a ver? Una atención técnica. ¿En qué? Apoyarnos de estudios de laboratorio, de hemocultivos, de urocultivos, de radiografías, de tomografías, todo lo que sea necesario para llegar a un diagnóstico oportuno. Siempre y cuando la clínica ya no te ayudó, vaya a resolver la solución, el problema o lo necesitas como un complemento para tu diagnóstico. Recordemos que la atención técnica, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, no son para que nos den ya un resultado, son solamente de apoyo diagnóstico. Un buen médico incluso no los va a necesitar, pero nunca está de más. Siempre es algo que digo, nunca está de más apoyarse. Pero pues también debemos de ser conscientes que tenemos pacientitos que a veces nos llegan y son de bajos recursos, que a veces en el hospital donde está llegando no hay el recurso para hacerle el estudio, no se le puede hacer el estudio o te toca en alguna comunidad y pues realmente el paciente no tiene acceso o tú no tienes acceso como médicos para mandarlos a un área a realizarse ese estudio. Entonces, también muchas veces los médicos, y algunos lo sabrán, que bueno, hacemos maravillas para lograr lo que sea un buen diagnóstico y con lo que tenemos. Y algunos de ustedes quizás lo logre ver en el servicio social, pero esperemos las condiciones mejoren. Entonces, ¿cómo vamos a empezar con esta presentación? Nuestra atención médica debe ser de calidad y debemos de ser bien fijones. Así es, bien fijones. Pero como les decía, no es por crítica, no es por criticar al paciente, no es por estarlo molestando, no. Esto es para que desde un inicio nosotros ya vayamos generando nuestro diagnóstico. Créanme que con esta sutileza, con esta visión que vamos a tener y de ser más detallistas a nuestro paciente, vamos a lograr llegar a un diagnóstico incluso antes de que el paciente te empiece a decir qué es lo que tiene. Se los digo porque muchas veces me pasó y no es que ustedes van a llegar y va a estar el paciente y, ay, a ver qué tiene. No, por supuesto que no. Ustedes tienen que ver al paciente realmente de arriba abajo porque todo nos va a dar una pista de cómo y cuál podría ser su padecimiento. Claro, no siempre, pero créanme que es de muchísima ayuda. A mí me ha funcionado siempre. ¿Cómo? Nuestro paciente va a llegar y va a caminar y tú vas a ver que el paciente entra, ya sea te toca la puerta, hola, muy buenas noches, o buenas tardes, buenos días, etcétera. Me gustaría pasar con usted. Sí, claro, adelante. No, sí. Ustedes siempre tienen que ser amables y siempre tienen que darle una buena bienvenida al paciente.
así sea el paciente venga amable, así sea el paciente venga y diga, ay, es que tardé mucho en la consulta, ay, por qué no se apuró? Llevo horas esperándolo, ya no era mi cita, lo que sea, ustedes siempre tienen que mantener la compostura, mantener la serenidad y decirle, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de la manera más atenta, siempre y cuando no esté agrediendo a su persona, no les esté violentando y haya un límite. Sabemos que todos tenemos nuestros límites y claro, no se van a poner a pelear con el paciente, ¿verdad? Simplemente, normalmente los médicos tienen un apoyo afuera o cerca, que es un enfermero, y algún otro médico igual, y pues se pueden apoyar. Pero el médico nunca debe perder la compostura ni aceptar lo que son las agresiones del otro paciente en este caso, porque pues también, ¿no? Hay que cuidarnos. Pero nosotros debemos ser siempre humildes y siempre tratar con humanismo a lo que es al paciente, que son cosas claves. Créanme que a veces el paciente que llega más enojado a la consulta, si el médico lo trata bien, lo trata amable, lo trata con humanismo, y llega y es diferente a todas las otras consultas que haya tenido y ustedes le dan una consulta de calidad, el paciente se convierte en otro, se vuelve incluso más amable, se vuelve más consciente y más considerado que otros pacientes que llegan aparentemente muy felices y ya a la mitad de la consulta, bueno, se convierten en Hulk. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tratar siempre a todos, para empezar a todos por igual, así sea el paciente más rico, el paciente más pobre, el paciente que venga mejor vestido, el paciente que venga mal vestido, todos se tienen que tratar igual, pero siempre tenemos que ver toda su fisionomía. ¿Por qué? Bien, va a llegar el paciente caminando bien, normal, bueno, podemos descartar que tenga algún problema motor, que tenga algún dolor, algún problemilla por ahí así por fuera, que sea así a simple vista, ¿no? Porque lo vemos caminando bien, lo vemos caminando sano. Sin embargo, podemos ver que también nos pueden llegar pacientes o a veces uno va entrando a la consulta y ya ve a ciertos pacientes y que no uno los identifica, ¿no? Pues llega el pacientito, la paciente que está caminando, pero pues camina medio chueco, camina arrastrando los pies, camina moviendo un brazo. Por ejemplo, esta pacientita la vemos acá, que está con un brazo bien, el otro bracito como que está inclinado, el hombro se ve más caído que del otro lado. Vemos claramente que su fuerza, y no solo imagen podemos ver que en su fuerza se apoya directamente en el brazo derecho, en el pie derecho y no en el izquierdo. Entonces son detallitos que conforme uno va avanzando, conforme uno tiene experiencia y va observando, va bien. Entonces, posiblemente esta pacientita tenga algún problema, ya sea de escoliosis, algún problema en cuanto a algún problema degenerativo, inmunodegenerativo progresivo, no sabemos, ¿no? Pero ya vamos como viendo, ya tu cabeza, desde el momento en que la ves, desde el momento en que entró, ya vas como pensando las opciones o las preguntas claves que le puedes hacer al paciente. Y no ya cuando el paciente está sentado, ya como que empezar a ver y qué le puedo preguntar y qué otra cosa puedo pensar en preguntarle. Créanme que esos segundos, ese minuto, ese segundo, desde que ves al paciente y se sienta enfrente de ti, son vitales para que tu cabeza genere una y mil preguntas. A que ya llega el paciente y como que ya te dedicas, ya lo veo, pero ya no vi cómo caminó, ya no vi si realmente hizo bien las cosas, si se vio algún dolor, no. Entonces, esos son datos muy importantes. Otra cosa que nosotros debemos observar bien, y esto algo, solamente me acuerdo que un doctor cuando yo estaba todavía estudiando en la universidad, que me lo dijo, y de ahí jamás nadie me lo volvió a decir ni volvieron a repetir, pero créanme que es algo muy, muy importante, y más adelante les voy a explicar por qué. Nosotros vemos a los pacientes que llegan y algunos llegan en zapatillas, acá todas las que quieren verse bien, porque hasta en consulta hay pacientes de todo. Llega la que viene en zapatillas, bien maquillada, bien arreglada, y viene la pacientita que me dio un tiempecito ahorita en casa porque tengo los niños, despedí a mi esposo al trabajo y ya me dio tiempecito y me vine a la consulta porque es la hora que vengo desocupada. Trae sus sandalias de casa, pero ella viene bien enérgica y todo, y te vienen por algún problemilla, no sé, del dolor de cabeza, algún problemilla de salud. Bien, pero también te llegan los pacientes que vienen bien vestidos, pero los zapatitos hay que fijarnos porque vienen los zapatitos rotos, vienen los zapatitos mal, vienen los zapatos
pues que no son de manera que tú sabes cuando un zapatito, si está desarreglado, si está mal, si no está bien limpio, sabes que ese paciente vino caminando, ese paciente viene a pie, más adelante te lo vamos a ver. Acá como estos, sabemos que un paciente que trae los zapatos así, normalmente camina mucho, vino a pie o es un pacientito que siempre no, pues no tiene la posibilidad de tener otro par de zapatos, porque podrá venir bien pulcro, bien limpio, muy aseado y todo eso, pero muchas veces, como les comento, porque me tocó, hay pacientitos que no tienen la posibilidad incluso de comprarse otro par de zapatos. A diferencia del paciente que tú claramente cuando ves un zapato bien limpio, bien arreglado, ya sabes que ese paciente tiene la posibilidad de comprarse unos zapatitos, tiene la posibilidad de venir en carro, por lo menos no anda siempre a pie, y es algo muy esencial notarlo. Ahorita les digo, en este caso, por ejemplo, también vamos a ver si el paciente cuando va caminando necesita de un apoyo para realizar las actividades diarias de su vida. Y algo tan básico como caminar, eso quiere decir que aún tiene más problemas graves en su casa. Y ya podemos ir pensando y maquinando el qué es el motivo por el cual se encuentra así. ¿Será algún dolor en la columna, alguna hernia? ¿Será algún dolor renal, algún dolor cólico renal, algún dolor abdominal? ¿Se cayó? Entonces ya vamos pensando desde que la vemos que necesita apoyo y desde que para sentarse la pacientita no puede, ahí ya podemos empezar a formular nuestras preguntas. Y créanme, que si ustedes empiezan a aplicar esto, no va a tener ningún problema. ¿Y por qué les digo de si el paciente viene caminando o no? Si ustedes ven que un pacientito viene bien arreglado, bien tranquilo, bien acá, pero ven que sus zapatitos claramente son de una persona que viene y que obviamente viene caminando o que tomó un transporte público. Y esto no es por discriminación, esto es porque muchas veces los médicos cometen el error de que ven al paciente que entró a la consulta y casualmente llegó justo a la consulta o le tomó 5 o 10 minutos de más o apenas tiene 10 minutos de haber esperado afuera, pero vino caminando, vino desde su casa caminando porque pues no tenía el dinero para poder pagarse el transporte. Y se los digo porque yo tuve pacientes así. Entonces, ¿qué es lo que... Ah, sí, ahorita que le tome la presión que le tome la presión la enfermera. O a ver, ahorita yo le tomo la presión. Pero los médicos no se ponen a pensar que necesita reposo. A veces por tanta mecánica que utilizan, que ya, pues que le tomo la nota, la historia clínica al paciente, ya se les olvidan las cosas básicas y las cosas esenciales. Una atención médica de calidad, la cual es bueno, es que nosotros debemos esperar el tiempo adecuado para que se pueda tomar una adecuada presión arterial, porque si no, nosotros vamos a dar un diagnóstico erróneo. Nosotros debemos ver en cuanto vemos esto y vemos los zapatos de las personas que es, oiga, dígame, ¿usted vino en carro, vino caminando o hace cuánto tiempo vino? No, pues sí, vino caminando, es que mi casa queda aquí cerca. Te dicen queda aquí cerca y le dices, bueno, no, sí, es que queda realmente a 1 kilómetro, queda en el fraccionamiento de enfrente y ellos tanto caminan, pues lo ven normal. Le dicen, no, es que justito llegué ahorita y ya me pasaron. Ah, bueno, entonces ya le vamos a tomar la presión en un ratito más, no se preocupe. Y ya tú como médico puedes proceder a hacerle cuestionarios, hacerle otras preguntas mientras espera de manera tranquila. Pero hay cosas que los pacientes no nos dicen y cosas como los zapatos nos pueden recordar cosas importantes como esperar los tiempos adecuados, cómo hacerle preguntas adecuadas al paciente, porque también hay pacientes que llegan y dicen, ay, me estoy muriendo, es que siento claramente cómo me late el corazón, yo creo que ya tengo la presión altísima, y ellos te exigen que les cheques la presión, le cheques la presión, y obviamente está mal, ¿no? Entonces le dices, y el paciente dice, ay, pero está altísima, ya me va a dar un infarto, y muchas veces es por el esfuerzo que hacen los pacientes en caminar distancias largas. Y eso ni se diga con los pacientes sanos. Pacientes sanos, se siente uno con ahorita el calor, acá tienen su casa en Tabasco, son calores de más de 45 grados con sensación térmica de más de 50, entonces créanme que uno sano camina de aquí a la esquina que está la tiendita y te sientes a morir.
pero es una necesidad de agua, una necesidad de estar en clima tremenda y uno está sano. Entonces ahorita los pacientes que están, imagínense, con hipertensión, no, hombre, esos pacientes lo sienten al doble. Entonces son datos importantes. Cosas básicas como esto nos van a ayudar a recordar y a generar acciones básicas esenciales para una mejor calidad y un mejor trato a nuestro paciente. Y créanme, ustedes y nosotros que buscamos, buscamos una mejor calidad, más humildad, más humanismo. Es lo que queremos nosotros como Alianza Médica y es lo que nosotros esperamos compartir con todos ustedes. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante notar aquí y ver siempre? Ya saben, ver no solo si el paciente necesita ayuda para caminar, si necesita de algún elemento, en este caso algún bastón, para poder apoyarse, poder moverse o movilizarse, sino también la posición que toma el estar sentado es sumamente esencial. Muchos dirían, ¿pero por qué? Porque pues muchas veces el paciente dice, no, pero es que yo estoy bien, fíjese que yo no tengo nada, pero tú ves el paciente que está sentado encorvado. Tú ves que el paciente está sentado de lado porque dice, no, casi no me duele, casi no siento el dolor, pero el paciente se sienta de lado, se sienta mal, se sienta con una mano apoyándose en el costado, en el pecho, y siempre está como que oprimiéndose el pecho. Todas las características, todos los gestos, todos los ademanes que haga nuestro paciente, siempre debemos estarlos observando. Y como les comento, no es un afán de crítica, no es un afán de, ay, es que este paciente hace eso. No, por supuesto que no. Como médicos debemos ser observadores. Eso nos ayuda a llegar más rápido y mejor a un diagnóstico, porque vamos a saber cuáles son los elementos y las preguntas necesarias para realizarlas en el momento oportuno. Y sobre todo, recuerden que nosotros a veces tenemos la teoría, pero no sabemos aplicarla, porque nosotros muchas veces tenemos miedo de acercarnos al paciente. Y otra cosa, nuestro paciente nos va, como les decía anteriormente, rápidamente se va a delatar sobre si tiene algún dolor o no. Y muchas veces lo hace inconscientemente, ya sea desde un dolor óptico, un dolor molar, algún dolor cólico renal, estomacal. Siempre el paciente hace gestos y hace movimientos esenciales que nos va a ayudar rápidamente a canalizar cuál es la enfermedad. ¿Qué cosa? Un paciente que rápidamente se toca el estómago. Esto nos sirve mucho con niños, porque los niños a veces no hablan, no saben decir bien dónde tienen el dolor. Pero una vez tú ves al niño, uno ya con experiencia ya lo va viendo, pero ustedes acuérdense de esto. Ustedes a los niños los observan y claramente van a ver que tienen. Los niños son muy, muy lindos que rápidamente con los ademanes, con todo, sienten y te dicen, les dices, ¿dónde te duele? A ver, señálame y rápido se toca la cabeza, se toca la nariz, se toca el estómago, se toca donde se duele. Y muchas veces el niño lo hace de manera inconsciente, entonces así como vamos a estar de observadores con los niños, nosotros lo debemos hacer con los adultos. ¿Cómo es esto? Bueno, el adulto muchas veces te dice, ay, es que sí, tengo dolor como en esta parte del estómago, pero no sé bien dónde. Pero en ese momento, como no tiene el dolor, el paciente no sabe dónde decirte que tiene dolor. Pero, nosotros fuimos inteligentes y nosotros prestamos atención a la clase que nos dieron acá en Alianza Médica por parte del tercer premio internacional y recordamos que debimos haber observado al paciente desde el primer instante que entró a nuestro consultorio y vimos que el paciente se tocaba, ¿de qué lado? Del lado derecho. Ok, bien, pero se tocaba en el cuadrante derecho, inferior, superior, no sabía muy bien en dónde, ¿por qué? Porque pues su mano está muy grande y abarcó todo el lado, pero ya sabes de qué lado le duele, bueno. Entonces llega otro paciente y dice, es que sí, como que a veces me duele la cabeza, pero no, ahorita no, como no siento la punzada, no sé. Pero como ustedes ya vieron desde que entró el paciente, que el paciente entró y se tocaba del lado izquierdo, aquí, pero se tallaba todo el lado izquierdo, todo el lado izquierdo, ya van pensando, ¿no? Entonces, son cositas, son tips. ¿Por qué? Porque recuerden que muchos dolores son localizados, otros son generalizados, otros dolores simplemente aparecen cuando está el dolor.
Por ejemplo, un dolor cólico renal, un dolor de eso solamente aparece cuando está el proceso de que muchos pacientes le dicen, ay, es que yo creo que que se me está moviendo la piedrita. Vaya, coloquialmente así es como le dicen, coloquialmente es lo que te va a llegar a decir el paciente, porque el paciente no te va a decir, ah, sí, es que pues el colega está pasando por acá, por no sé, no, el paciente te va a decir las palabras tal cual y nosotros como médicos tenemos que ir y hablarle al paciente tal cual, porque no le podemos decir, ah, no, sí, mira, es que fíjate que tú tienes un problema cólico-renal, el cual va a pasar por acá, que por... No, nosotros tenemos que hablarles directo, tal cual, y muchas veces como si fuera un niño de 10 años le tenemos que explicar. Y ya en su nota médica va a ser otra cosa. Ahí sí, tienen que ponerlo todo con sus letras y sus nombres, como dice. Todo de manera médica, técnico y sobre todo letra por letra. Entonces, ¿nosotros qué vamos aprendiendo acá? Que desde que llega nuestro paciente tenemos que observarlo y verlo para darnos una idea, porque hay dolores que solamente aparecen cuando se presentan y no durante todo el día, sino ocasionalmente, y muchas veces eso nos va a ayudar al diagnóstico. Ahora bien, ¿pero qué es lo más importante? ¿Qué es un elemento esencial en la atención médica? La confianza. La confianza que nosotros vamos a generar con el paciente. ¿Pero por qué la confianza? Bueno, aquí viene algo esencial y algo que les venimos diciendo constantemente y que fue algo que el doctor Uriel también les comentó, que nosotros lo que queremos es saber cómo preguntarle al paciente, cómo llegar a ese contacto bueno. Como ya les dije, nosotros el paciente venga enojado, venga feliz, tenemos que tratarlo bien, el paciente venga bien vestido, no venga bien arreglado, tenemos que tratarlo bien, porque créanme que incluso siendo médico, cuando tú vas y eres paciente, hay médicos que te tratan con poca humanidad, con poco humanismo. Estos médicos te tratan solo que porque de pronto vas y pues no sé, vienes saliendo, como les comento, de una carrerita, vienes un poco despeinado y ya te tratan mal, ¿no? Entonces ya cuando le dicen, no, sí, es que soy médico y fíjese que tal cosa, ah, pues ahí ya cambia la cosa, ya hasta se comportan diferente. Pero no, los médicos no tenemos que ser así, los médicos tenemos que ser con todos igual, a tratarlos a todos igual y darles una atención de calidad, porque eso va a hacer que a nosotros se nos reconozca como personas, incluso no como médicos. Y solamente así vas a generar también incluso que los pacientes solitos te recomienden, no vas a necesitar campaña de recomendación, que es que te anuncies acá, no, por supuesto que no. Cuando eres bueno en algo, te llegan los pacientes, ellos solitos te recomiendan, ellos solitos te llegan y como bien dice, todos en algún momento vamos a tener, o bueno, algunos quizás digan, no, pues yo voy a trabajar en un hospital, pero créanme, algunos tienen su consultorio en casa, tienen consultorio ya privado y esto es algo que nosotros debemos de tener como calidad. ¿Y cómo vamos a generar la confianza? Desde el momento número uno, que nosotros vemos al paciente, así como lo estamos escaneando con la vista para ayudarnos a nuestro diagnóstico, recuerden, es apoyo, no es juzgar al paciente. ¿Qué es? Le vamos a decir, hola, muy buenas tardes, se tienen que presentar, como en mi caso soy la doctora Liz Maylin. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Soy la doctora Liz Maylin y en este caso me va a tocar atenderle. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No van a empezar a decirle, ¿y por qué viene? No, por supuesto que no, ustedes tienen que entrar, tampoco es que se van a poner a echar el chismecito, ¿verdad? Porque yo sé que hay pacientes que platican un montón y luego ahí es donde uno, que pues le toca atender 30, 40 pacientes al día, es donde pues ya no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Llegan, le dicen, ah, claro que sí, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy la doctora tal, este, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias. Fíjese que con mucho dolor y ya, o sea, ni siquiera le necesitas preguntar porque el paciente automáticamente te va a empezar a contar su vida porque va a sentir que está hablando con un amigo, no va a sentir que está hablando con un doctor. Que bueno, le dice, hola, lo queda viendo feo, o le dice, o no le dice nada y nada más como que espera que el paciente se siente y le diga sus problemas. No, uno tiene que empezar la plática. Entonces,
¿Qué más? Él te va a decir, no, bueno, me siento muy, pues mal, fíjese que acá me ha dolido el cuello. Ah, la yeso, y cuénteme, pero ¿por qué? Ya le había dolido anteriormente, pero no tienen que hacer las preguntas de manera inquisitiva, no tienen que hacer las preguntas ya como si estuvieran leyendo en formato de, ah, bueno, ¿y hace cuánto tiempo le duele? ¿Y por qué le duele? Ah, ya lo había dolido antes. No, ustedes las preguntas, la clave para iniciar la confianza con el paciente es ir hilando las preguntas en medio de la conversación. ¿Por qué? Porque en medio de la conversación el paciente vaya ni va a sentir que uno lo está interrogando, sino va a sentir que va a ser una plática y no se va a sentir ni intimidado, no se va a sentir juzgado, no se va a sentir mal. Hasta ahí vaya, vamos con ese tema, porque más adelante vamos a ver qué vamos a hacer nosotros cuando nos tengan que hacerle preguntas más específicas sobre su vida, su teléfono, su historia familiar, si tiene alguna enfermedad y sobre todo las preguntas más difíciles que vienen cuando eres médico, mujer, y le tienes que hacer preguntas personales a un hombre y médico hombre le tienes que hacer preguntas personales a médico mujer. Muchas veces inicio de vida sexual, cuántas parejas sexuales has tenido, son preguntas que son solamente dos, que muchas veces se escuchan muy básicas, pero son a veces las más difíciles en el primer contacto con el paciente. ¿Ok? En este caso, recordemos que nosotros tenemos siempre que tener una buena imagen, una imagen feliz, una imagen adecuada. También como médicos debemos de ser pulcros en nuestra imagen. Debemos, tampoco les estoy diciendo que tengan una superproducción, ¿verdad? Sin embargo, debemos de ser personas que, aparte de dar una buena calidad humana, debemos de vestirnos como tal y adecuados para la situación. En este caso, nuestra batita o nuestra pijama quirúrgica para atender al paciente, no va a haber ningún problema, va a ser adecuada. Debemos de estar las chicas bien peinadas, bien, pues, a algunas no les gusta usar tanto maquillaje, algunas sí, pero bien arregladas, bien limpias, bien aseados los chicos, el cabello bien arreglado. Algunos compañeros, bueno, yo sé que a veces en el internado les toca y es difícil, ¿no? Difícil mantenerse con un cabello pues perfecto, ¿no? Pero la imagen es primero. Recuerden que también a cómo te ve el paciente, a veces el paciente también juzga. Entonces es como nosotros tenemos que ponernos las pilas. También sabemos que el paciente puede venir enojado, puede venir que se levantó con el pie izquierdo, pero no vamos a recibir a un paciente, o vienen pacientes muy felices y nosotros los recibimos enojados. Los recibimos diciéndole que el paciente te está contando que no, es que fíjese que no pude venir a tiempo, me tardé un poquito, no le pude traer los laboratorios. ¿Y qué tomamos la actitud? Actitud negativa, como este chico. ¿Cómo usted cree que yo tengo su tiempo y que no me haya traído los laboratorios a la consulta? No, jamás tenemos nosotros que actuar de esa manera. O que el paciente te está contando algo y ustedes hagan caras, hagan gesticulaciones, como, no, es que fíjese que no pude yo, regresarme a los laboratorios porque no tuve dinero, tuve que utilizarlo para el medicamento que toma cronológica, toma mi hijo normalmente, y ustedes le hagan caras así como, ah, porque no, jamás. O sea, nosotros tenemos que mantenernos en nuestra posición de médicos, relajados, debemos de ser nosotros humanos con las personas, darle atención de calidad. Como el paciente te está diciendo, el paciente te está explicando, no es porque el paciente no quiera. Hay pacientes que sí dicen mentirillas por ahí, pero nosotros también tenemos que entenderlo. Quizás ellos, pues económicamente, pues no pueden. O algunos, pues les dio flojera, no pudieron el trabajo, pero nosotros no por eso vamos a tratarlos mal. Como ya les vengo diciendo, sean pacientes que estén bien vestidos, que estén mal vestidos, que sean el paciente más rico del mundo, ya sea el que tiene, no sé, el nivel número 18 a nivel mundial y te llega, lo tienes que tratar igual, así que el pacientito que te vino y que es homeless, no importa, a todos los tenemos que tratar igual porque somos médicos de personas, somos médicos humanos y nosotros tenemos que dar atención de calidad a todos por igual. Ahora bien, como un descanso para todo esto, les voy a dar un dato curioso. Pues nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales, así es. Pero esto es solamente en casi todas las personas.
¿Por qué? Excepto en los gemelos que son idénticos. Estos sí tienen exactamente el mismo olor. ¿Y esto por qué se da? Pues es debido a las hormonas que cada uno tiene. Y pues según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50,000 aromas. ¿Y qué es esto de recordar hasta 50,000 aromas? ¿Se acuerdan cuando de pronto pasan por alguna calle y les llega un olor familiar y los remonta a ese momento, a ese lugar? Y ahí es cuando está recordando su nariz algunos de esos 50,000 aromas. Y por ahí me dijo mi mamá, vas a hacer que recuerden la película de Ratatouille con los sabores. Pues sí, así es, así como podemos recordar sabores, también podemos recordar aromas. Y ahora bien, venimos con la historia clínica. Como les comentaba, la historia clínica nada más nos dicen, no, pues léete este papel. Muchas veces todos ya tenemos un formato preestablecido según la institución en donde nos toque estar, ya sea de práctica, ya sea del internado o del servicio social. Siempre tenemos una historia clínica ya prediseñada de este lugar. Nada más nos dicen, no, pues tú ve y hazle la pregunta, hazle las preguntas al paciente. Ah, pero no te dicen cómo le voy a hacer las preguntas, no te dicen cómo vas a empezar el interrogatorio con el paciente, ¿no? Y muchas veces ahí es donde nosotros tenemos el miedo, tenemos la preocupación de, ay, ¿cómo voy a llegar con el paciente y decirle qué pregunta, ¿no? O cuando ya estás en la consulta, como venimos retomando el tema, y cómo voy a empezar a indagarle, a decirle las preguntas clave, las preguntas que muchas veces les da pena a los médicos preguntar. Y primero, lo primero que tienen que saber es que ustedes ante cualquier paciente con bata, estetoscopio, en lo que es tu uniforme clínico y obviamente tu identificación, tú eres médico para cualquier paciente. No importa si todavía estás haciendo tu internado, si estás en práctica, si estás en tu servicio, no. Para el paciente tú ya eres un médico. Para el paciente tú eres una persona que sabe, que le puede decir qué es lo que tiene y que llega de la manera más formal a hacerle las preguntas. Tú como médico, incluso ya como estudiante de medicina, te la tienes que creer. Tienes que ponerte la bata y decir, yo ya soy médico. Desde el primer día que ustedes empezaron a estudiar medicina, ya son médicos. Ya tomaron la responsabilidad, nada más que conforme van avanzando, van incrementando las responsabilidades, por supuesto, eso es completamente diferente, ¿no? Pero ya son médicos desde el día número uno que tomaron la responsabilidad de estudiar medicina. Entonces, ahora bien, ¿qué? Para ustedes se ven chicos, ustedes dicen, yo no sé, yo me voy a ver muy joven. Yo, la verdad, entre todas mis compañeras siempre dicen que veo muy chica, porque además de eso, soy muy chiquita, mido unos 53, entonces soy casi una minion. Pero yo a veces me veo chica y digo, ay, a lo mejor el paciente me va a ver chica, pero no, tú llegas con el paciente, pero si llegas segura y llegas con la firme intención de obtener lo que quieres, vaya, en este caso las preguntas de la historia clínica, el paciente no va a titular que tú eres médico y te dicen, ah, sí, doctora, o hasta preguntan por ti, oye, la doctora que vino acá a hacerme las preguntas, o la doctora chiquitita, o la doctora que estaba muy alta, o el doctor ese que tenía barba, siempre los identifican y créanme que hasta van a preguntar por ustedes. Que es importante tener confianza en uno mismo, creérsela primero uno y créanme que los demás lo van a ver, lo van a saber. Confíen en su conocimiento y confíen en lo que saben. Ahora bien, les voy a poner aquí un ejemplo de bueno, en este caso le puse nota médica, pero es una historia clínica que hice de los datos que se necesitan para tener en cuenta a un paciente. En este caso, todos tienen sus 1 y 1000 formatos. Este fue cuando hice mi servicio social. Entonces, esencial, todas las notas médicas, todas las historias clínicas necesitan el nombre del paciente y el expediente, la fecha y la hora. Y obviamente, datos esenciales como la presión arterial, la talla, o sea, la altura, el peso, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, cuál es su glucosa. En este caso podemos ver que no había reactivos, entonces yo no tenía la posibilidad de realizar lo que era glucosa. Y la temperatura. Muchas veces
en el servicio social nosotros tenemos que vernosla y ver cómo solucionamos ciertos problemas, ¿no? Entonces a veces los pacientes ya tienen su propio glucómetro y gracias a eso pues ya le podemos realizar lo que son las pruebas. Y otras veces pues ni modo, no, ya no queda en nosotros, ¿no? Bien, datos importantes: edad, fecha de nacimiento, nacionalidad, religión, y también aquí dejé un apartado en blanco, pero se les pone también si es un interrogatorio directo o indirecto. El domicilio debe ser específico, porque muchas veces en campañas o se busca al paciente o hay pacientes que necesitan darles medicamento personalizado y dárselo de primera mano, o que el paciente llegue a recibir su medicamento, como lo son enfermedades que son, que bueno, eso lo hacen normalmente vectores, pero a veces en comunidades les toca hacerlo al pasante de servicio social, que es como la tuberculosis. Ya sea que vas tú y le das el medicamento al paciente o viene algún familiar a buscar el medicamento del paciente. El teléfono importante que te deje que más ocupa, o incluso el del vecino, porque a veces te dicen yo no lo tengo. Pero bueno, sexo, estado civil, escolaridad, ocupación y la CURP. La CURP es vital para todos aquellos que hagan su servicio o su internado. Créanme, me lo van a agradecer, porque con esto ya tienen todos los datos del paciente. Ya estamos tan actualizados con toda esta nueva renovación, que con la sola CURP ya está el paciente en la base de datos, ya está su nombre, ya está todo y te ahorra llenar muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a preguntarle todos estos datos y sobre todo cómo preguntarle lo demás que se ve aquí, que ustedes dicen, Dios, qué letrería? Bueno, ¿qué es? Nosotros lo que vamos a hacer es, ya empezamos la plática con el paciente, igual. En este caso les estoy poniendo el ejemplo de la consulta, pero así como ustedes van a llegar con el paciente que está en una camilla porque está en un hospital, ustedes llegan y le dicen, hola, no sé, Juan Pérez. Hola, Juan Pérez, muy buenas noches, ¿cómo estás? Fíjate que soy la doctora Liz Maylin, te voy a, me preguntaba cómo estás. Ah, no, muy bien, fíjese, ya me siento mejor, recuperando. Ay, qué bueno, fíjate que vengo a realizarte unas preguntas para poder completar tu expediente médico y que tengamos una mejor respuesta o un avance más. Depende de lo que ustedes necesiten, es lo que le van a decir. O lo estoy buscando para complementar tu expediente clínico y esto nos ayude a tenerte guardado en el expediente, etcétera. Lo que sea que necesiten. Ahora bien, con el paciente que está enfrente de ti, ya te empezó a decir que tiene dolor acá y allá, pero es el paciente por primera vez y que no sabes nada de él, dices, ah, claro que sí, y bueno, y puede ser en medio de la plática, porque hay pacientes que se prestan para eso, platicarle y decirle como, ¿y cómo se llama? Fíjese, no, doña Juanita Madrigal. Ah, Juanita Madrigal. Oiga, doña Juanita, ¿cuántos años tiene? No, pues tengo ya 46 años. Ah, bueno, fíjese. ¿Y vive por aquí cerca? No, pues sí, fíjese, vive aquí. Bueno, fíjese que le necesito hacer unas preguntitas para poder completar lo que es su historia clínica, porque es la primera vez que usted viene. Y fíjese que es muy esencial para poder realizar un abordaje adecuado al padecimiento que usted tiene. Y conforme le vaya yo preguntando, pues usted me va contando cómo se va sintiendo. Y fíjese que si usted de pronto me ve que yo no le estoy viendo, es porque estoy anotando toda la información, pero no crea que no le estoy prestando atención. O fíjese que mientras usted me lo dice, yo lo voy anotando, yo lo voy escribiendo. Porque es importante decirle esto al paciente. Porque muchas veces nosotros llegamos, está como pacientes. Llega el paciente y le dices, ah, bueno, deme su nombre, deme su edad. Ah, ok, pero ni siquiera voltearon a ver al paciente, ni siquiera le dijeron buenas tardes, ni siquiera lo miraron de reojo, nada más le están preguntando de manera mecánica y ni siquiera lo voltearon a ver. Entonces el paciente no se siente con la confianza, el paciente no se siente integrado, no siente la interacción. Y recuerden que nosotros ¿qué buscamos? Buscamos interacción con el paciente, nosotros buscamos calidad en nuestra atención médica. Ahora bien, pues conforme va llevándose la conversación, les digo esto porque hay muchos que con la práctica ya pues ya podemos ver al paciente, ir escribiendo, ya sabemos dónde quedan nuestros apuntes y todo. Pero hay chicos quienes están empezando y no pueden voltear a ver al paciente y escribir, porque es un poco complicado. ¿Ok? Entonces, que empezamos a hacer las preguntas esenciales.
Pero muy bien, ahora, cuando nosotros tenemos preguntas esenciales, son estas. Siempre deben de ir en una historia clínica y en una nota médica. Todos los datos personales, desde la ocupación hasta el domicilio. Entonces, ¿cómo le preguntamos, por ejemplo, su estado civil? No, bueno. Ah, oiga, no, sí, bueno, su fecha de nacimiento. Ah, ok, nació aquí en México. No le vas a preguntar nacionalidad, porque hay pacientes que no saben qué es nacionalidad. Entonces ustedes llegan y le preguntan, ah, ¿usted nació aquí en México? Sí, fíjese, nací aquí en México. Ah, bueno, y no tienes que preguntarle todo en línea. Puedes ir preguntándole de manera escalonada con lo que creas que se relaciona. Ahora bien, ah, nació en México. Y dígame ahorita dónde vive, qué calle vive. No, pues vivo en la calle, nombre número 5 en el fraccionamiento nombre, de aquí de Parrillado, Centro Tabasco. Ah, ok, hay que ser muy específicos en la dirección porque muchas veces se necesitan para ciertos trámites. Entonces, ah, ok, muy bien. Dígame usted es católica, es adventista, es presbiteriana. No, sí, yo soy católica. Recuerden, básico es súper importante, la religión. Recuerden que hay muchas otras religiones que no permiten ciertas cosas o ciertos medicamentos. Como bien conocemos, el más famoso de todos, Testigos de Jehová, que no admiten lo que es la transfusión sanguínea. Entonces, esto es básico para en cualquier problema médico que se le llegue a presentar al paciente, Dios no quiera, por supuesto, saber qué religión es. Importante si el interrogatorio es directo o es indirecto, porque esto muchas veces como médicos nos va a salvar de algún problema que nosotros hayamos anotado, que el paciente diga, yo no lo dije, yo no fui. No, el interrogatorio es directo y te lo dice directamente a ti, no se lo dice a tu tía, no se lo dice a Juanita, no a nadie. ¿Ok? Obviamente el sexo no le vas a preguntar porque viéndolo vamos a ver si es hombre o mujer. Obviamente actualmente habemos chicos trans, chicos que tienen otras orientaciones y por supuesto es válido preguntar. Todo es válido, pero siempre hay que tener respeto a realizarle esta pregunta. Y pues con las tecnologías, como les dicen, si ustedes todavía como que se sienten temerosos, sienten como que les da un poquito de miedo preguntarles, como que no se atreven a realizarles esa pregunta, con la CURP lo que pueden hacer, este es un tip importante, le pueden decir, mire, fíjese que voy a necesitar rellenar unos datos como su CURP y demás, me podría prestar su CURP o me podría prestar lo que es su credencial de lector. Y ellos te van a decir, sí, claro que sí. Y en la credencial de lector, chicos, ahí van a lograr ver si es hombre, mujer, la dirección del paciente, y van a encontrar muchos datos que están aquí, que son esenciales, pero es importante preguntarles si son los correctos, como el domicilio o la fecha de nacimiento. Ya de ahí en fuera la CURP les va a decir todo, entonces se podrían evitar esa pregunta. Ahora viene el estado civil y dígame usted, ¿está casada? ¿Está en unión libre? ¿Está soltera? No, pues fíjese que estoy en unión libre o te dicen estoy juntada. Si te dicen estoy juntada, pues le ponen ustedes unión libre. O si les dicen estoy viviendo con mi pareja, pues ya le dicen unión libre. Porque muchas veces ellos no te dicen nada. Entonces a veces nada más dicen, sí, sí, es que vivo con mi pareja. Y ya, pero bueno. La escolaridad, y dígame, su grado de escolaridad, preparatoria, licenciatura, ustedes pueden sugerir normalmente cuál es, porque hay veces que como que no, los pacientes les da penita, los pacientes no saben a qué van o cómo, ¿no? Entonces, otra cosa, la ocupación. Bueno, no, estamos hablando con doña Juanita Madrigal. Bueno, doña Juanita, y dígame usted, ¿qué ocupación, a qué se dedica usted, en qué trabaja? No, pues yo soy ama de casa. Bueno. O no, fíjese, yo tengo un puestecito aquí que lo llevo de la colonia La Manga a Gaviotas. O viceversa, ya pues ustedes dicen, no, pues es un vendedor ambulante. Y ya, cosillas así. Pero eso es como algo más tranquilo. Ahora bien, le tenemos que preguntar antecedentes familiares, antecedentes personales no patológicos, las personales patológicos. Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a decir, fíjese que para completar lo que es su historia clínica o le dicen su nota médica, yo necesito también preguntarle sobre unos antecedentes familiares. En este caso, pues podemos ver que son pacientes aparentemente sanos, en este ejemplo, ¿no?
Pero acá tenemos que una abuela y la madre de esta pacientita eran diabéticos. Recuerden que son esenciales saber estos datos para futuros problemas o futuras investigaciones. Entonces, ¿qué es? Nosotros lo que necesitamos es preguntarle, bueno, ¿y su mamá o su papá tenían diabetes? Deben decir, no, pues no sé. O tenían azúcar. Ah, sí, fíjese que azúcar sí tenían. Ustedes, para buscar y para saber la información que necesitan hablarle al paciente de manera coloquial. Necesitan hablarle de la manera que el paciente entienda. Porque a veces ustedes le dicen, oiga, y algún familiar, algún hermano que tuviera hipertensión. No, de eso no, nada más tenía ¿cómo que se llama? Ah, sí, tenía presión alta, fíjese, de esa que se le sube y se le baja. Pero, o sea, así te hablan los pacientes y tú pues realmente te quieres hasta como que, ay, Dios mío, pero ¿por qué no se me ocurrió preguntarle? O hasta te ríes en la consulta. Y ya igual puedes, sí, ya como que ves que hay confianza en el paciente. Ah, ok, entonces tiene presión arterial. Eso es hipertensión, es el otro nombre. Ah, ok, es que no sabía. Ah, no se preocupe. Entonces ya el paciente como que igual lo vas instruyendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar, preguntar y vaya, buscarle todos los sinónimos a una sola cosa porque a veces los pacientes no saben ni qué le estamos diciendo. Entonces, volvemos. Los antecedentes personales no patológicos le van a decir, bueno, necesito hacerle otras preguntas sobre su casa, dígame. Es de material, aquí le ponemos casa propia, material perdurable. ¿Eso qué quiere decir? Que es una casa que tiene paredes con cemento, tiene paredes con ladrillo. Entonces eso lo vemos nosotros, pero el paciente no lo sabe. Entonces nosotros le vamos a decir, dígame su casa es una casa que es de ladrillos, es una casa que tiene, puede ser porque hay pacientes que a veces no entienden incluso el idioma, chicos, a veces ellos hablan más dialecto que otras. Entonces le tienen ustedes que buscar la manera de que el paciente lo logre entender. Tienen que, esto que yo les pongo acá, que si es episodio concreto, cuenta con luz eléctrica, no le van a decir así. Dígame, ¿usted tiene luz en su casa? ¿Tiene agua potable, agua que es para tomar? Sí, yo tengo agua, tengo lo normal, tengo una cocina, y dígame, ¿su cocina necesita tanque de gas o es con leña? Ah, no, sí es con leña, fíjate. ¿Y cuántas personas viven ahí? Ah, ok. Y conforme tú le vas haciendo esas preguntas, le vas a decir, estas preguntas recuerde que se las hago para completar lo que es su historia médica. Es importante siempre hacerle la aclaración al paciente para que no se sienta cohibido, para que se siente confianza y para que no vaya a creer que nada más estás indagando en su vida o como que lo haces de mala fe, porque muchas veces los pacientes pueden llegar a tomarlo de una manera errónea. Ok, los antecedentes personales patológicos en este caso son las alergias. Nuevamente les voy a decir, ustedes le dicen, díganme, ¿usted es alérgico a algo? No, pues yo creo que no. Y pues ahí te quedas, como médico ahí te quedas. Y ya luego vienes a ver que el paciente era alérgico a la fruta, al paracetamol, al metamizol, a todos los medicamentos y son justo los que tú le diste. No, ustedes lo que tienen que hacer es preguntarle, ah, bueno, entonces no es alérgico a nada. No, no soy alérgico a nada. Ah, bueno, y dígame, ¿hay algún medicamento, hay alguna comida o algo que usted toque o algo que le genere comezón, que le genere taquicardia, que le genere que no pueda respirar o que usted no pueda, usted que se desmaye o algo más? Fíjese que sí, el otro día comí unas fresas y sentí que yo no podía respirar y fui al doctor. Ah, entonces quiere decir que es alérgico a las fresas. O que te digan, no, es que fíjese que el otro día comí Ambroxol, yo sentía que el corazón me latía y no podía yo. Y cada que tomo ese medicamento, fíjese que me late mucho el corazón. Ah, pues ahí podemos ya empezar a pensar en una alergia también. Pues el paciente sí es alérgico a algo, pero no lo sabía. Entonces ya le comento, ¿no? Ah, ok, fíjese que esa podría ser una prueba de alergia, se lo voy a dejar aquí como una alergia. Ok, ah, muy bien, perfecto. Pero tú lo tienes anotado de que quizás más adelante le hagan alguna prueba de alergia si fuese necesario. Pero recordemos que primero tenemos que tratar el problema presente para el paciente. No problemas que vayan saliendo, sino el problema inmediato. Ahora bien, nosotros avanzamos en cuanto a antecedentes personales patológicos para un control de niños sanos. Esto se los voy a dar como un tip adicional porque puse la nota médica.
siempre cuando es para una nota de un recién nacido, de un control niño sano, ponen recién nacido el apellido de los padres, porque muchas veces los papás todavía no se deciden por el nombre, y pues como pueden ver era un bebé de 19 días. Ocupación le puse ser bebé porque pues eso. Pero muy bien, entonces tenemos que poner siempre datos de recién nacido, sexo masculino, semanas en las que nació el bebé. Hay bebés de 37, 38, 40, etcétera. El Apgar, importante. El peso al nacer, cuál es la talla que tuvo, el perímetro cefálico, si fue un parto eutóxico, distóxico, etcétera. La frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la talla. Si se le realizó o no se le realizó tamiz, es sumamente importante. Y si se le realizó el tamiz, ¿dónde? Y por supuesto, el nombre de la mamá, el nombre completo de la mamá. Y si ustedes no tienen un expediente de la mamá con ustedes, tienen que ponerle la dirección de la mamá y agregarle el número telefónico. Estos son datos muy importantes que a ustedes les puede salvar mucho la vida bueno, es un decir obvio, en cuanto a alguna nota, algo que le pidan los doctores o si necesitan alguna información más. Y en cuestiones legales, esto es esencial. Todo lo que hagan, todo lo que digan, todo lo que les diga el paciente, lo anotan. Y si es algo que aconteció algo, que si el paciente no se quiso realizar algún procedimiento o no quiere realizarle el tamiz a su bebé o no quiere tomar los medicamentos o dice que solamente le dé cierto medicamento, ustedes lo anotan en la nota médica, en la historia, en lo que estén haciendo y hacen que el paciente lo firme. Un dato importante que a ustedes les puede salvar, ahí sí, la vida. Ahora bien, un dato curioso para que nos vayamos despejando y ya vamos casi a la final de esta ponencia. Muchas gracias a todos los que se han quedado para ver. La ponencia es que el dedo meñique, aunque pueda parecer insignificante, pues si no lo tuvieras, tu mano podría llegar a perder incluso el 50% de su fuerza. ¿Ustedes se lo imaginan? Ahora, algo que casi nadie sabe cómo dar, y creo que realmente no hay como una manera de darla correctamente, sino como lo que les puedo decir es, la noticia se da según como lo sienta tu corazón. Hablando desde la noticia más fácil, la noticia más feliz, hasta la noticia más triste que ustedes puedan dar, siempre la tienen que dar desde su corazón y la manera que ustedes quisieran que les dieran esa noticia. ¿Ok? Bien. ¿Cómo dar la noticia? Ustedes nunca van a saber cómo va a reaccionar ese paciente ante la noticia. Ustedes nunca van a saber cómo el paciente va a tomar lo que tú le estás diciendo. Muchos pacientes entran en negación, muchos pacientes se encuentran calmados, muchos pacientes se ponen furiosos o se enojan. Y muchas veces tú le intentas dar lo que es la noticia al paciente de la manera más tranquila, más calmada, y pues lo toma de la mala manera, ¿no? Entonces, algo que igual les recomiendo que cuando den una noticia así, sí traten de darla en un tono tranquilo, en un tono pasivo y delicado, no la den ni fuerte, ni gritando, ni ustedes tomen una posición que se vean como si se estuvieran riendo, burlando o felices dando la noticia, porque lo que cometen muchos chicos, y yo lo veía en el internado, es que llegaban y le daban la noticia porque obvio estaban dentro de lo que cabe. Hay muchas acciones que uno en el internado ve y uno dice, ala, es la primera vez que lo viví, está uno con la adrenalina, llega con el paciente y los chicos le dan la noticia como que, es que fíjese que sí, es que pasó esto con su familiar. Pero, o sea, tú demostrabas emoción, tú demostrabas la adrenalina y todo. Yo decía a mis compañeros, Dios mío, ¿cómo? No, ustedes tienen que, primero ustedes, tranquilizarse, calmarse, estar serenos y luego dar la noticia. Así sea para decirle a un paciente que tiene diabetes, así sea para decirle a un paciente que tiene hipertensión, hasta como un fallecimiento o cáncer. Todas son noticias que para un paciente le puede, pues, el paciente puede tomarlo como que se le acabó la vida. Entonces nosotros tenemos que tener tacto al decirlo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no solo le estás dando la noticia al paciente, sino también le estás dando la noticia al familiar. Y muchas veces tienes mal al paciente
y el paciente puede ser incluso no la mala noticia, o quizás el diagnóstico que le estás dando no es tan malo, y por la noticia, la impresión de la información que le diste, el paciente le dé un infarto. Y les digo porque he conocido casos en los cuales hay médicos que llegan y llega el paciente, no, porque pues tuvo un accidente hace unos días, un accidente de carro, de tráfico, no le pasó nada, gracias a Dios, está bien el paciente, no tiene ni siquiera algún problema por los golpes de latigazo que tienen, que normalmente tienen problemas en cuanto a la cervical, ¿no? Pues el paciente está bien, pero desde hace un tiempo empieza como que a sentir como que ya le late más el corazón, después de ese accidente, nota importante, después de ese accidente, y agarra y le dices, no, pues bueno, le voy a checar la presión, y el paciente viene de recién de bajarse del carro, no tiene ni 10 minutos que esperó la consulta, tú le checas la presión, los que les decía desde el principio, no esperas, no le preguntas, no prestas atención al paciente y ni siquiera indagas más. Solo le checas la presión, ves que el paciente tiene 160/95 y dices, ay, fíjese que usted tiene hipertensión, su presión está bien elevada. No, hombre, el paciente ahí le puede dar el infarto que ni siquiera tenía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Tenemos que tener tacto, porque los pacientes que nosotros les damos una noticia así, sin verificar, sin preguntar bien, sin consultar, le podemos generar problemas que incluso no tenían o desarrollarle problemas que no tenían. Como cuando dicen, es que le cayó azúcar del susto. Bueno, bien, todos ya, eso es otro tema que más adelante quizás en alguna ponencia se tome, pero efectivamente recordemos que nuestro cuerpo está susceptible y podemos activar enfermedades que no estaban activas, es la palabra. Entonces, nosotros tenemos que dar la noticia bien, la noticia la tenemos que dar de una manera adecuada. ¿Por qué? ¿Qué les voy a decir qué pasó con este paciente? Este paciente se asustó, este paciente no sabía ni qué hacer con la información, este paciente sentía que se le acababa el mundo, porque dijo, ¿cómo voy a tener presión arterial alta? ¿Cómo voy a ser hipertenso si me cuido? Si tengo una buena dieta llevada por nutriólogo, si hago ejercicio diariamente, no fumo, no tomo, soy una persona que se duerme a sus horas, soy una persona correcta en cuanto a sus tiempos, tomo vitaminas, no hay ningún problema. ¿Por qué después de un accidente voy a tener yo hipertensión? Dijo, entonces todo lo que yo he estado haciendo pues no sirve de nada, entonces ¿cómo me cuido? Porque estoy mal, ¿no? Entonces esa persona entra en negación, esa persona incluso puede llegar a entrar en estrés, en ansiedad. Nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que dar bien la noticia. Pues, ¿qué pasó? Este paciente llegó nuevamente, llegó conmigo y porque dijo, no, pues es que este doctor pues sí dice que me dio la noticia y me asusté, ya le había recetado lo que era amlodipino, le había recetado este otro hipertensivo y había recetado diazepam, bueno, un montón de medicamentos que el paciente ni siquiera necesitaba. Yo le comenté si le había hecho una adecuada anamnesis, le había hecho un adecuado historial clínico. En este caso sabemos que necesitamos esperar cierto tiempo, necesitamos hacer mínimo 7 días de checarle la presión arterial y preguntarle bien cuáles son sus antecedentes, si anteriormente le había sucedido, si anteriormente había tenido un problema de hipertensión, si tiene familiares hipertensos, todo tenemos que preguntarle. Dijo, no, pues nada, me checó la presión, me dijo que tenía hipertensión y la verdad yo me sentí súper mal. Y bueno, pues ya tenía el paciente como 3 días tomando el medicamento, ya se estaba sintiendo mal porque el paciente ya estaba hipotensándose, porque efectivamente el paciente no tenía hipertensión, solamente tenía hipertensión reactiva porque el paciente no le gustan los médicos, no le gustan los hospitales, entonces solo verlos o nombrar algo como eso le genera un poco de ansiedad por problemas del pasado. Entonces, son cosas que a veces los pacientes no te dicen, a veces nosotros no sabemos, pero nosotros tenemos que estar conscientes de todo eso, porque ¿qué? A este paciente ya le estaban generando y le iban a generar si no llegaba a tiempo. Le iban a generar algún problema de dependencia de pastillas, le iban a generar algún otro problema, no sabe si renal, se pudo haber hipotensado y terminado pues en algún hospital con algún otro problema,
Bueno, un sinfín de enfermedades que se pueden generar por un mal diagnóstico, por una mala calidad de atención médica. ¿Y con qué cosa? Con solamente no saber dar la noticia. ¿Por qué? Porque la dan mal, la dan sin ganas, ya están acostumbrados de que dicen, pues ya vino este paciente, pues seguramente ya es hipertensión. No, chicos, no lo den todo por hecho, no lo den todo por sentado. Todos los pacientes son únicos, son similares, así es, son similares, pero no son iguales. Todos tienen lo suyo y todos tenemos que tratarlos bien. Entonces, aprendan a dar la noticia a como a ustedes les gustaría que se la dieran a ustedes o a sus familiares. Pónganse a pensar antes de dar una noticia. ¿Cómo me gustaría que le dieran una noticia a mi mamá? ¿Cómo me gustaría que le dieran una noticia a mi papá? Y les digo, porque yo lo he vivido con mis padres, los han atendido mal y dándoles noticias, pero tremendas. Entonces, o diagnósticos erróneos. Entonces, nunca digan ustedes, sabes que usted tiene tal hasta que no lo confirmen bien y díganlo de la manera más adecuada. ¿Ok? Otra cosa es que siempre, siempre ustedes piensen que ustedes están aquí por el amor a la medicina, por el humanismo y lo que ustedes quieren es prolongar la vida del paciente. Y es lo que nosotros como médicos buscamos. Recuerden, si ya estuvieron en las otras pláticas, el health span y el lifespan. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado. Espero que sigan entrando a las siguientes clases y por supuesto cualquier duda, comentario o sugerencia, con mucho gusto, ustedes pueden contactarme por estos medios. Y recuerden siempre humildad, humanismo y honor.